Bueno, David, toca hablar de la guerra de Rusia y Ucrania y hace mucho que no hacemos un repasito de cómo están las cosas en el frente. Es verdad que seguimos haciendo el resumen semanal todas las semanas, ahí lo podéis ver, pero la semana pasada no lo hice. Venga, no me dio tiempo, la verdad. Cuéntanos. Tuvimos un montón de cosas y esta semana viene cargadito con partida doble, pero vamos a dar unas pinceladas, ¿vale? Ahora mismo, donde se está manteniendo toda la actividad militar es en 3 puntos del frente, ¿vale? Por un lado tenemos en el norte, en Kupiansk, que el otro día hablaste de ello, creo, en el programa en el que yo no estuve. Hablando de la entrada por el subsuelo. Eso es. Kupiansk es como, bueno, la ciudad por decir algo, porque tiene unos 30.000 habitantes. En España se consideraría más pueblo que ciudad, pero bueno, vamos a hablar de una ciudad que da acceso a la orilla occidental del río Oskil y también da acceso al Oblast de Kharkov, ¿no? Se encuentra ahí en la frontera entre el Oblast de Lugansk y el de Kharkov. ¿Qué pasa? Que si cae Kupiansk, los rusos van a tener un excelente trampolín para penetrar en Kharkov. Una cabeza de puente, ¿no? Una cabeza de puente que se llama, exacto. Entonces, bueno, allí las cosas se habían puesto bastante complicadas hace 2 semanas porque los rusos habían entrado en parte de la ciudad y parecía que la presencia ucraniana allí pues tenía las horas contadas, pero han conseguido los ucranianos estabilizar la situación. Igualmente, el problema también es que si cae Kupiansk, es muy probable que caiga toda la orilla oriental del río Oskil en manos de Ucrania y por tanto las cosas se podrían poner complicadas, pero de momento ahí están aguantando los soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas. Siguiente punto complicado. Es el de Pokrovsk. Llevamos hablando de Pokrovsk casi un año. Esta ciudad eterna, ¿no? Ciudad eterna. Y bueno, pues allí sabemos que los rusos han tenido un desgaste brutal, pero ya han entrado en la ciudad. Ahora mismo la ciudad la divide una vía del tren y la parte, vamos a decir, que está más al sureste de la parte que está más del lado ruso de la vía del tren, ya ha sido, bueno, no conquistada por completo, pero sí ya hay bastante presencia rusa en los arrabales de la ciudad y en los barrios periféricos. Pokrovsk tiene unos 60.000 habitantes. Tampoco es que sea una super ciudad. Sí es importante para el Oblast de Donetsk, más que nada porque por allí pasa, bueno, ya ahora mismo hace mucho que no se pueden utilizar, pero cuando el frente estaba lejos de Pokrovsk, por allí pasaba vías del tren, carreteras y era un importante nudo logístico que ahora ya Ucrania no puede utilizar. Bueno, pues estamos muy pendientes de la situación en Pokrovsk porque ahí ha dicho Zelensky que es donde peor están las cosas, que están intentando estabilizar el frente, pero todavía no lo han conseguido y es muy probable que la ciudad pues caiga en las próximas semanas, más que nada porque cada vez es más difícil defenderla y porque las vías de suministros que, bueno, dan cobijo a la logística ucraniana, pues están cada vez más a tiro de los rusos. Por tanto, está complicadilla la situación en Pokrovsk. Veremos qué ocurre cuando caiga. Nos queda una tercera, ¿no? Y nos queda la tercera, que es lo que está ocurriendo al oeste de Velika Novosilka, que esto está en el sur, más hacia, bueno, antes era el frente de Verbove, luego se tomó, se fue subiendo hacia el norte y hacia el occidente, y lo que ha pasado ahí es que es donde los rusos han avanzado más en el último año, han avanzado unos 25 kilómetros, que para lo que es el frente estático de esta guerra, pues oye, es bastante. ¿Qué pasa con este frente? Bueno, pues que es un frente en el que es verdad que los rusos continuamente están ganando terreno, están ganando principalmente campos de cultivo, porque tienen la suerte de que no hay ninguna ciudad importante en la zona en la que los ucranianos se puedan atrincherar. Igualmente, tanto en Kupiansk como en Pokrovsk como en el oeste de Velika Novosilka, lo que está ocurriendo es que los rusos avanzan a cuentagotas, pero pierden muchísimos hombres. Y ahí es donde vamos a entrar a comentar un poco qué está pasando con esta guerra de desgaste y con esta atrición de las fuerzas rusas. Sí, durante todo este año Rusia ha lanzado una enorme campaña militar con cientos de miles de soldados y toneladas de equipamiento, pero los avances están siendo mínimos. Las líneas apenas se han movido y los mapas siguen prácticamente igual. En muchos casos las supuestas ganancias además son pueblos destruidos que cambian de manos una y otra vez. Claro, lo más llamativo no es lo que Rusia ha conseguido, sino más bien lo que ha perdido, ¿no? Según las estimaciones citadas por The Economist, el país acumula ya Rusia, el país, acumula ya entre 984.000 y 1.438.000 bajas, de las cuales entre 190.000 y 480.000
serían muertos. O sea, estamos hablando de cifras que no se veían desde hacía muchísimo. En otras palabras, Moscú está pagando un precio humano gigantesco por resultados que estratégicamente no están cambiando nada, porque de hecho de momento vemos que las exigencias maximalistas rusas tampoco han cambiado mucho, porque no han tomado el Donbass por completo, porque bueno, sí que han avanzado un poquito en Zaporilla y tal, pero poquita cosa para todo lo que están perdiendo los rusos en esta ecuación. La cosa es, los rusos creen que en un momento dado Ucrania se puede desmembrar, y los ucranianos creen que en un momento dado la economía rusa puede fallar y por tanto no van a poder mantener el esfuerzo de guerra. La cuestión es que esta ofensiva está claro que no es una operación relámpago, ni mucho menos, es una guerra de desgaste en su estado más puro. No es la Blitzkrieg del siglo XXI. ¿no? Para nada. Rusia mantiene la iniciativa, pero no logra convertirla en victorias decisivas y sus fuerzas se desgastan. Los reemplazos son cada vez menos efectivos y la moral, tanto en el frente como en la retaguardia, se resiente. El ejército ruso sigue empujando, pero lo hace con el freno de mano puesto y atrapado entre la falta de resultados y el coste creciente de mantener una maquinaria bélica en marcha. Y luego está el tema de Ucrania. Para Ucrania la situación también es dura, pero no es desesperada todavía, ¿no? Porque a pesar de que las pérdidas han hecho que Rusia no consiga avances reales, le da todavía, que Rusia no avance tan relámpagamente hablando. Esto le da margen, ¿no? a Ucrania para resistir, organizarse y intentar plantear una defensa fortificada. Eso sí, sigue dependiendo mucho del apoyo occidental, prácticamente totalmente, ¿no? La situación, retrata una guerra que ha dejado de ser una ofensiva con objetivos claros para convertirse en una prueba de resistencia. Rusia avanza poco y paga mucho. Ucrania resiste, pero a un precio enorme. Y el mapa, tras tanta sangre y acero destruido, sigue prácticamente igual. Vamos a comentar aquí también que es muy importante que Ucrania, si bien está teniendo muchas bajas, se estima que las bajas, al menos en muertos, son de 5-1, superiores de lo que tiene que ver Rusia contra Ucrania. Siempre pone Rusia, o en el caso de la Unión Soviética, más cuerpos, más sangre en la historia. Sí, tienen bastante poco aprecio por la vida de sus soldados. Por cierto, cuando digo lo de 5-1, me refiero al último año. Perdona que le has pegado tan fuerte que creía que habías cortado la cámara. No, que quería decir eso, que 5-1 en el último año, porque en el último año es precisamente cuando la cifra de muertes ha empezado a escalar de una manera mucho más notable. Y esto, si lo piensas, tiene sentido. Hemos hablado aquí mucho de los tanques destruidos, de los blindados destruidos, de la artillería destruida. Entonces, claro, cuando tú sigues atacando, pero con mucho menos medios... Cuanto menos metal, más carne. Y tus soldados no van en blindado, sino que van en un coche o en una moto, pues obviamente las cifras humanas se disparan. Tenemos que hablar también del apoyo a Zelensky, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar del apoyo a Zelensky porque, después del varapalo que se llevó el otro día en la Casa Blanca, parece que los europeos al menos sí que le están dando un poco de bola, ¿no? Efectivamente, tras el encuentro con Trump en la Casa Blanca, Zelensky ha recibido el respaldo público de los distintos gobiernos de Europa que han cerrado filas en su apoyo mientras buscaban mantener viva la resistencia ucraniana. El motivo del malestar es que en la reunión del viernes Trump le pidió a Zelensky que aceptase ceder parte del territorio ucraniano a Rusia para firmar un alto el fuego rápido. Sin embargo, los socios del continente han optado, como ya es costumbre, por no criticar directamente a Arancelator. Eso es, los ministros de Exteriores de los 27 obviamente países de la Unión Europea, se reunieron este lunes en Luxemburgo en el Consejo... Siempre se me confunde. Bueno, no vamos a... Es el Consejo Europeo... ¿El Consejo Europeo? No, el de los ministros es el Consejo de la Unión Europea. Sí. Y el Consejo Europeo es el que está integrado por los primeros ministros de cada país. Bueno, el caso es que se reunieron este lunes en Luxemburgo, buen sitio para reunirse, muy tranquilo y muy caro, para reforzar esa posición común. Y la Unión Europea estudia ahora cómo invertir los 140.000 millones de euros, que se dice pronto y rápido, de activos rusos congelados por las sanciones, en una especie de préstamos sin intereses a Ucrania. Que aquí hay un tema, porque la gente dice, oye, estos activos congelados, ¿por qué no se traspasan directamente a Ucrania? Y es porque realmente las leyes lo impiden. Tú no puedes andar quedándote, ¿no? Con los activos de otro país, porque al menos en un estado de derecho como las democracias occidentales, esto no es legal. Lo que sí puedes hacer es retenerlo
sacarle rendimiento, porque al final estos activos generan un interés si estos invierten, y esos rendimientos sí que pueden ser utilizados. Además, lo que se está explorando es la idea de, vale, yo no puedo darle estos activos a Ucrania, pero prestárselos o utilizarlos como aval, eso igual sí. Vale. Bueno, pues en eso estamos. Y aparte de todo esto, los ministros de Energía de la Unión Europea han acordado poner fin de forma gradual a las importaciones de petróleo y gas ruso para enero de 2028. Y esto es un paso pues, que busca cerrar definitivamente la dependencia energética que Moscú aprovechó durante años como arma política. Mi pregunta es si cuando se alcance un acuerdo de paz, si es que se alcanza, ¿se va a volver a comerciar con Rusia o no? ¿O vamos a seguir con esta desconexión? Buena pregunta, la verdad. Buena pregunta. La medida, que aún debe recibir el visto bueno del Parlamento Europeo, establece un calendario claro para sustituir los suministros rusos por fuentes renovables y nuevos acuerdos con otros productores, desde Noruega hasta Argelia. Todo lo que sea generar electricidad con renovables en vez de con gas ruso tiene nuestro total y absoluto apoyo, ¿verdad, David? Totalmente. A ver si desarrollamos ya por fin el tema del almacenamiento y nos podemos independizar completamente. Bueno, Rusia, que antes de la invasión de Ucrania cubría cerca del 40% del gas que consumía Europa, apenas representa hoy un 12%, que es mucho menos, pero a mí se me sigue haciendo muy alto. La decisión consolida un cambio histórico. Europa se reordena energéticamente para no volver a depender de un solo proveedor, aunque el reto será hacerlo sin disparar los precios ni poner en riesgo la competitividad industrial, como ha pasado, por ejemplo, en Alemania. Y en eso, ya lo añado yo, que tenemos que jugar un papel capital los españoles. Bueno, generalmente todos los países del sur, que tenemos más sol, que tenemos viento, que tenemos costa, que tenemos saltos de agua, que por nuestro territorio puede también pasar gas proveniente del norte de África. En fin, pues lo tenemos todo para convertirnos en un hub energético de primer orden, como España de hecho ya se está convirtiendo. Bueno, el fin del gas ruso ya no es solo un gesto político, sino una carrera por garantizar la autonomía de un continente que aprendió a golpe de crisis, eso sí, cuánto puede costar el ser dependiente de otros, ¿no? Lo hemos aprendido por un lado con la energía y por otro lado lo estamos también aprendiendo con la defensa, en el caso de Estados Unidos. Bueno, pues todo lo que teníamos que contar sobre Ucrania y Rusia lo acabamos de contar ahora mismo. No tenemos ya mucho más que añadir, pero nos vamos a ir a un sitio que tocamos poco para lo importante que es, David. Hablamos de Chipre, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre Chipre? Esa isla que, por cierto, para irse de vacaciones tiene que estar muy guapa. Tiene que ser muy paradisíaca. Sí, yo la vi, nunca he ido, pero la vi desde el avión. Te iba a decir, tampoco tiene que ser tan paradisíaca, ¿no? Siendo una isla en medio del Mediterráneo y tal, siempre está bien. Sí. El caso es que yo la he visto desde el avión cuando viajé a Líbano y a Siria, pasamos por Chipre. Que además tienes súper clara la silueta porque está en la bandera, ¿no? Sí, es claro. Es fácil de... Y la verdad que tenía muy buena pinta, ¿eh? Pues un día vamos a Chipre. Un poco paraíso fiscal también, ¿eh? También. Bueno, te cuento. Sí, cuéntame. ¿Vale? Tu fan, Erurman... ¿Tu fan? Mi fan. Tu fan. Vale. Es tu fan. Tu fan, Erurman, líder socialdemócrata y defensor de la reunificación de Chipre, ha ganado las elecciones presidenciales en el norte de la isla con un contundente 64% de los votos, según datos oficiales que están ya casi completos, ¿vale? Su victoria frente al nacionalista Ersin Tatar, que es el que está respaldado por Turquía, marca un giro político en la autoproclamada República Turca del norte de Chipre. Vamos, que el norte de Chipre va a estar gobernado, recordemos, el norte de Chipre pro-Turquía y separado del resto de Chipre de facto desde hace ya un montón de tiempo. Ahora de repente tiene un presidente que aboga por la reunificación. Efectivamente. Golpe para Turquía aquí, ¿eh? Sí. Y esto abre la posibilidad de retomar negociaciones para poner fin a medio siglo de división entre las comunidades griegas y la comunidad turca. Pues la verdad que ya es pequeño Chipre, porque es una pequeña isla. Si encima la divides, pues hombre, yo creo que los chipriotas del norte estarán encantados de poder ver a sus hermanos del sur, ¿no? No sé, luego a nivel de población, esto no tengo ni idea, ¿eh? Hablo sin saber. ¿Cómo se llevarán entre ellos? No sé si habrá mal rollo o igual es como los alemanes del este y del oeste que realmente pues tenían ganas de reunificarse. Buena pregunta. Tenemos no sé si esto lo hemos comentado, pero hay un vídeo por ahí que hablamos no de Chipre, pero sí del enfrentamiento entre Turquía y Grecia, ¿no? Es verdad, y tocamos el tema un poco. Sí. Bueno, el caso es que Erjurman defiende la creación de una federación bizonal y bicomunal, un estado único con amplias autonomías para cada comunidad, frente al modelo de los dos estados separados que impulsaba a Tatar.
Perdón. Naciones Unidas ya había anunciado su intención de relanzar el diálogo tras estos comicios y la victoria del candidato reunificador, pues obviamente pues es un espaldarazo, ¿no? Para que se facilite este intento. Chipre, dividida desde la invasión turca de 1974, sigue siendo una herida abierta en el Mediterráneo Oriental y al final, pues bueno, al final es un choque, ¿no? de geopolítico entre Grecia y Turquía, entre un modelo más islámico, un modelo más occidental, en fin, bueno, pues esa pequeña disputa, ¿no? que hay abierta en la OTAN siempre, yo siempre he dicho que es como la mayor disputa que hay dentro de la OTAN. Es el gran conflicto de la OTAN, por supuesto. Sí. Bueno, ahora también tenemos a Estados Unidos ahí un poco díscolo. Sí. Pero es verdad que Estados Unidos ahora mismo es como que tiene problemas con todo el mundo, pero no es como una rivalidad entre Estados Unidos y no sé quién. No, claro, teniendo en cuenta el peso que tiene. O pasa con Hungría, ¿no? Bueno, es todo el mundo contra Hungría, pero no son dos que están súper enemistados, como es el caso de Sí, que Grecia si no fuese Turquía. porque están en la OTAN, probablemente podrían entrar en un conflicto directo, ¿no? Eso es. Bueno, Francia. Hablábamos antes de Sarkozy. ¿Qué nuevas tenemos desde los Elíseos? Pues Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, ha ingresado finalmente en prisión para cumplir una condena de 5 años por conspiración criminal en el llamado caso Libia. No sé si tú te acuerdas de lo que es el caso Libia. Cuéntamelo un poco, por favor. La justicia francesa concluyó que su campaña presidencial de 2007 recibió dinero del régimen de Muammar Gaddafi, un escándalo que llevaba más de una década persiguiéndolo y que ahora lo convierte en el primer exmandatario del país en entrar en prisión por corrupción. Que luego, por cierto, los propios europeos bombardeamos posiciones de Gaddafi, que fue lo que le hizo perder la guerra civil siria y lo que acabó siendo linchado por una multitud y asesinado de una forma bastante cruel, por cierto. Bueno, su caída llega en un momento en el que la derecha tradicional atraviesa una crisis profunda y la ultraderecha de Marine Le Pen se consolida como la principal fuerza opositora. Con Sarkozy fuera del tablero, la fractura en su partido deja más espacio a un discurso populista que capitaliza el descontento y se presenta como limpio frente a la vieja política. Es verdad que Sarkozy estaba fuera de la política activa, pero todavía sigue siendo una figura de peso, ¿no? Para la derecha francesa, un poco como lo puede ser Aznar, ¿no? En España. Bueno, la cárcel del expresidente, o el encarcelamiento, mejor dicho, no solo cierra un ciclo, también, ¿no? redefine un poco el mapa político de Francia, que cada vez se inclina más hacia los extremos. Recordemos también que en Francia las elecciones, en las últimas, creo que fueron las europeas, no recuerdo ahora mismo exactamente en cuáles, la coalición de izquierdas también sacó que se presentaron todos juntos en una, sacó muy buen resultado. Muy buen resultado, efectivamente. Así que, ojito, está Macron, el prove, que no gana para disgustos. Bueno, Japón, un país que le encanta a David. ¿Estuviste por ahí hace poco? Estuve por ahí hace poco, ya lo sabes. Ya lo sabe toda la gente porque he metido una buena turra con esto. Hemos estado comiendo mochis que hemos dejado de comerlos. Yo no sé si estarán buenos todavía. Hombre, yo creo que igual... No, resisten bien, tienen mucho azúcar, ¿no? Eso, sí, están secos. Bueno, pues que allí hay un momento histórico. Sí, porque por primera vez en la historia de Japón una mujer ha llegado al cargo más alto del país. Sanae Takaichi ha sido elegida primera ministra y con ello ha roto un muro que parecía muy difícil de mover en la política japonesa. La votación en el Parlamento confirmó algo que hasta hace unos años, pues como digo, parecía improbable, y es que en este caso el Partido Liberal Democrático, la fuerza más conservadora del país, respaldase a una mujer para dirigir el gobierno. Sí, fue ministra en varias ocasiones y una de las figuras más cercanas al fallecido Shinzo Abe, de quien heredó buena parte de su ideario. Firmeza ante China, impulso a la industria tecnológica y una economía apoyada en el gasto público y la innovación. Su perfil, sin embargo, está lejos de lo que muchos imaginarían en una pionera feminista. Takaichi es una política de la línea dura, conservadora en temas sociales y defensora de un Japón más fuerte militarmente. De hecho, ha dicho que quiere revisar la Constitución pacifista del 47 para permitir que las fuerzas de autodefensa tengan un papel más activo en la defensa del país, y también se opone al matrimonio igualitario y también a la apertura migratoria, lo que ha generado pues muchas críticas entre los sectores más progresistas. Parece que estamos ante una nueva dama de hierro, a la japonesa. Ojo en Japón, que además de esta mujer también tienen por ahí al Sanseito, al partido de ultraderecha, que cada vez va creciendo también más allí. ¿Quién dirías que es la...? Perdona. No, ya está. No, sí, no, tienes razón, pero que... El partido de ultraderecha, pero bueno, no me... No estaba, porque tenía ya la pregunta en la cabeza. Que es, ¿tú quién crees que ha sido la política más influyente, la primera ministra más influyente de la historia?
O sea, de la historia quiero decirte, sí, de De la historia reciente. de la política moderna. Pues hombre, yo creo que Margaret Thatcher, ¿no? ¿Thatcher? ¿Sí? Diría que sí. ¿Más igual que Merkel? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Tú crees que Meloni va a poder No. comer en la mesa de Thatcher y... No. ¿No? No. Claro, es que también... ¿Y Le Pen si llega al poder? Joder, menudas 4, ¿eh? Puede ser influyente también, ¿eh? Es verdad que, si te fijas, todas las mujeres, bueno, a ver, no todas, ¿no? Pero todas las que hemos comentado, que son como las más famosas, porque luego podemos irnos perfiles ultraconservadores. Sí, son perfiles muy conservadores. Bueno, Espera que si nos vamos a Merkel era un perfil conservador. ¿no? Conservador. No, y luego, mira, tienes, por ejemplo, ahora Sheinbaum, que es un perfil... Sí, claro, es verdad que en otros países, y si te vas a los países nórdicos, pues ahí tenemos, claro, ¿no? Chicas progresistas, o incluso en Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Era muy famosa su primera ministra. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que las más famosas, las que han llegado a puestos de mayor poder en países, vamos a decir, de primera línea, son conservadores. Bueno, Merkel, perdón. Le Pen no ha llegado, pero podría. Podría llegar. Interesante. Bueno, no sé. Preguntémonos por qué. Que la gente se pregunte por qué y lo ponga en los comentarios. No es la primera. Te iba a decir, ¿es la primera y la única Thatcher en haber sido primera ministra de un país con armamento nuclear? Pero no. India, ¿no? Sí, India, Theresa May en Reino Unido. Bueno, pero claro, Theresa May sería la segunda ya. Después no, quería decir no, si fue la única, pero no ha sido la única. Claro, no. Y ha habido más. No sé si o sea, me bailan un poco las fechas, pero estoy pensando también en Israel. Claro. Con Golda Meir, yo no sé si tenían ya armamento nuclear por aquel entonces. Estamos hablando, yo creo que sí. Estamos hablando del Yom Kippur. Yo creo que sí. No lo tengo claro, ¿eh? Bueno, es que como nunca se sabe, como nunca se ha sabido, como no lo tienen, claro, como no lo tienen, y seguro que se nos está olvidando alguien por ahí. Bueno, en Estados Unidos no, en la Unión Soviética, Rusia tampoco, en China tampoco. Bueno, confirmamos que lo tienen, ¿eh? Sí, yo me enteré de que lo... O sea, a ti te ha llegado información de primera mano. De primera mano de que lo tienen. ¿Confirmamos? Sí. Y estamos en disposición de confirmar en la pecera de memoria. Pakistán también tiene primera ministra. Es verdad. Y nada, o sea, ya hay muchas primeras ministras nucleares. El bombazo, nunca mejor dicho, es que estamos en disposición de afirmar... Sabemos que Israel tiene armas nucleares. Estamos en disposición de afirmar, fuentes internas de la pecera de memorias, que Israel tiene armas nucleares. Sí. Y ahora al rincón del tiburón. Y ahora al rincón del tiburón, que tenemos que hablar de AWS. Bueno, vamos con AWS, la división que realmente gana más dinero de Amazon Web Services, que para el que no lo sepa, lo que hacen es servicios de almacenamiento en la nube, ¿no? Al final todas las fotos, bases de datos, textos, webs que hay colgadas en internet están físicamente en algún sitio. Un poco como el Blue Sky se llama, ¿no? Sí. Y ese sitio generalmente son los servidores de Amazon de su división de Amazon Web Services, ¿no? Vale, ¿y qué ha pasado? Pues mira, una caída masiva en la red de AWS ha provocado un apagón digital, esto ocurrió ayer, que ha dejado fuera de servicio a decenas de aplicaciones globales, redes sociales y servicios bancarios. El fallo se originó en su centro de datos de Virginia. Bueno, ya sabéis, en Estados Unidos, uno de los más grandes del mundo, y afectó a 58 servicios de la plataforma, incluyendo a Amazon, a DynamoDB, que es el sistema de bases de datos, que de hecho se detuvo por completo, y la compañía confirmó el problema en su propia web, asegurando que sus ingenieros trabajan activamente para mitigar el fallo y entender su origen. Claro, la incidencia ha tenido un efecto en cadena en todo el mundo, incluido en España, donde bancos como BBVA, ING o CaixaBank reportaron problemas en transferencias, pagos y cajeros. Y donde AENA también, por ejemplo, reconoció fallos en los sistemas de cobro de aparcamientos. También se vieron afectadas, recuérdame que luego te diga una cosa de AENA, por favor. Vale. También se vieron afectadas aplicaciones como Canva, Snapchat, Alexa, Slack, ojo, muy importante para muchas empresas, Fortnite y Amazon Prime Video, evidenciando hasta qué punto, ¿no?, la infraestructura digital global depende de una sola red. AWS, que da soporte a millones de empresas y organismos públicos, continúa restaurando sus servicios en lo que ya se considera una de las mayores interrupciones tecnológicas del año. Curiosamente, por cierto, no bajó ayer Amazon en bolsa. Esto es lo que me vas a decir, ¿no? No te lo tengo que recordar. Sí, vale. me tienes que recordar lo de AENA. Vale. Vale, que era AENA, vale. Sí, que Amazon ayer no bajó en bolsa. Y tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque para mucha gente, para muchos inversores, quedó patente lo importante que es Amazon
para el ecosistema mundial. Claro. Se cae Amazon y dices, ostras, es que Esto es valioso. es insustituible. Total. Buah, interesante esto. Vale, Aena. Aena, muy importante. Que ayer, por primera vez, se tuvo que cerrar un aeropuerto en España, concretamente el de Palma de Mallorca, ¿Vale? por presencia de un dron. Ah, es verdad, esto lo he visto, sí. No se sabe todavía muchos detalles sobre el tema. No se sabe si ha sido un dron ruso como está pasando en otros lugares de la geografía europea. Pero ayer, Palma de Mallorca, el aeropuerto tuvo que cerrar por presencia de un dron. ¿Es guerra híbrida? Todavía no lo sabemos, pero puede serlo. Eso era lo que quería comentar. Que Vale, es pues importante. ahí queda eso. ¿Seguimos en el Rincón del Tiburón? ¿Seguimos en el Rincón del Tiburón? Sí, porque podemos seguir, porque es el 135 y vamos a hablar de 135. Me parece un buen lugar, ¿no? ¿O lo hacemos como sección separada y que la gente que está viéndonos en Memorias de Pez tenga que irse a la pecera de Memorias? Pues como tú quieras. Yo creo que para hacer el debate, que siempre ha sido una sección aparte, lo vamos a hacer solo en la pecera de Memorias, que por cierto, no sé si ayer lo hemos subido a Spotify el programa. Madre mía. No, ¿verdad? Hombre, yo no, porque no lo puedo subir. Yo tampoco. Tú sí Pues puedes. tenemos... tú sí No, digo que no lo he subido. Pues tenemos que subir hoy los dos. Vale. Vale, bueno. Pues Ay. al rincón del tiburón. A la Al otro. sección. A eso.